y comencemos con la clase. Entonces, para la lección de estas semanas lo que tenemos que hacer es retomar el capítulo 11, perdón, el capítulo 10. Para eso entonces tenemos que retomar el concepto de centro de masa. Ya lo habíamos mencionado, lo había mencionado con otro grupo en otra universidad. Hemos hablado de centro de masa. Sí, profe, la hemos tocado hace un tiempo. Ah, ok. Sí, no estoy loco, sí, ¿verdad? Me parecía que sí. Bueno, retomemos el concepto brevemente, ¿verdad? Era la posición promedio ponderada respecto a la masa, ¿verdad? Entonces, la forma más sencilla de calcularlo es, bueno, como un promedio ponderado. Y ahora, cuando uno esto lo hace para un objeto continuo, ya no un montón de puntitos, sino es un objeto continuo de masa, uno lo que hace es pasar de una suma a una integral. Normalmente siempre eso es lo que sucede. Yo tengo una suma sobre puntitos y después esos puntitos se vuelven un continuo, una línea recta, por así decirlo, un objeto eh, único. Y entonces lo que hacemos es integrar la posición respecto a la masa dividido entre la masa total. La suma de la masa de abajo era la masa total del objeto. Y verlo de esta manera nos va a permitir hacer varias cosas, pero lo primero tal vez sería como descifrar qué rayos es una integral respecto a la masa. En realidad es un poco más sencillo de lo que parece. Vamos a suponer, por ejemplo, para el caso de un objeto lineal, un objeto lineal es un objeto alargado, suficientemente delgado, como para poder decir que, ok, yo lo que voy a integrar es la masa de una porción de línea. ¿Sí? Entonces, para eso definimos una densidad de línea. Digo que la masa total del objeto dividido entre la longitud del objeto es a la densidad lineal, suponiendo que es una varilla homogénea, ¿verdad? Y, o sea que en cada momento de la varilla, en cada parte de la varilla hay la misma cantidad de masa. Si no, también uno podría definir una función que sea lambda, ¿verdad? Después la letra griega lambda, que me dé cuál es la densidad lineal de masa. Pero lo que sí vamos a estar usando de fijo es que, así como lo puedo ver en el caso total, la masa total entre la longitud total, ese lambda también debería darme el diferencial de masa, ¿verdad? Un pedacito pequeño de masa que tiene un pedacito pequeño de distancia, ¿verdad? Y así es como vamos a ver estas cantidades. Serían infinitesimalmente pequeñas, ¿verdad? Entonces paso a multiplicar la longitud y entonces me queda que un diferencial de masa es lo mismo que tener una densidad lineal, ¿verdad? Cuánta masa tengo por unidad de longitud, multiplicado por un diferencial lineal, ¿verdad? Y eso es más sencillo de calcular. Entonces el centro de masa, cuando lo calculo, tengo la posición integrada respecto a la masa, o sea, sería la posición por la longitud, perdón, por la densidad de lineal del objeto integrado respecto a la longitud, ¿verdad? Y vemos aquí en la imagen, la longitud empieza en 0 y termina en L, ¿verdad? Porque la orilla empieza en 0 y termina en L. Entonces yo integro todo eso y, y bueno, no lo continúe. Ya uno, de aquí lo único que queda sería evaluar. Terminémoslo. Un segundo. Entonces esto sería, no sé si se la no. Lambda por el largo al cuadrado sobre 2m. ¿Verdad? Este número me dice qué tan lejos dentro de la varilla, ¿verdad? Qué tan lejos del borde de la varilla está el centro de masa. Esa es la posición del centro de masa. Y eso es otra forma de calcularlo. No sé si
creo que más o menos lo habíamos mencionado. Igual, le doy aquí el caso lineal porque ya un caso de una superficie o el caso de un volumen ya se escapa de lo que ustedes vieron en cálculo uno. Entonces, como solo cálculo uno es, ¿cómo es que se llama esto? Es lo único que tenemos de requisito, entonces tiene que ser una integral sencilla de resolver, con una sola variable. Ok, ese es el caso para el centro de masa. Retomando ahí un poco el concepto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar ahora? Vamos a analizar sistemas con muchas partículas. ¿Okay? ¿Qué es un sistema con muchas partículas? Bueno, podría ser tan sencillo como un objeto macroscópico en donde usted va a ver cada una de las partículas macroscópicamente que hace, o podría ser el literal el hecho que usted tiene un montón, qué sé yo, de bolinchas y está viendo cómo se comportan todas. Y cualquiera de los dos es un sistema de muchas partículas. Eh, y bueno, ¿qué pasa cuando tengo muchas partículas? Supongamos que es un sistema, un objeto macroscópico muy, muy grande. Y entonces tenemos varias cosas. ¿Qué pasa si yo quiero ver cuál es la velocidad a la que se mueve el centro de masa? Muy bien, la velocidad del centro de masa sería la derivada de la posición del centro de masa respecto al tiempo. Aquí tengo la definición de centro de masa, ¿verdad? Lo tengo como la suma. Entonces la derivada entra, 1 entre la masa total es una constante, sale la suma. Y la masa de la iésima partícula es una constante, sale la derivada. Entonces la derivada entra y deriva cada una de las posiciones, ¿verdad? Entonces la velocidad del centro masa es lo mismo que tener 1 entre la masa total por la suma de cada una de las velocidades, cada una de las masas multiplicado por la velocidad de ese objeto en esa posición. Entonces, ven que la velocidad del centro de masa es lo mismo que hacer el promedio ponderado respecto a la masa de la velocidad. ¿Okay? Lo mismo pasa con la cantidad de movimiento de las partículas. Si yo analizo la cantidad de movimiento del centro de masa, tengo la masa total del objeto por la velocidad del centro de masa. Eso es lo mismo que tener la suma de cada una de las masas por cada una de las velocidades, pero esa es la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. Y eso es entonces equivalente a tener la cantidad de movimiento total. Entonces, si yo analizo la masa total por la velocidad del centro de masa, es lo mismo que tener la cantidad de movimiento total. Y análogamente pasa lo mismo con masa por aceleración, ¿verdad? La masa total del objeto por la aceleración del centro de masa. Eso va a ser igual, entra la derivada aquí arriba, ¿verdad? Estoy derivando esta ecuación de aquí arriba. Entra la derivada, derivo la velocidad con respecto al tiempo, me queda la aceleración. Pero bueno, eso es lo mismo que tener, ¿verdad? Masa por aceleración, es lo mismo que tener la fuerza sobre la iésima partícula. Pero entonces, si yo sumo todas las fuerzas sobre el objeto, es lo mismo que tener la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Y por qué es importante mencionar esto aquí? Bueno, porque hasta el momento hemos hecho una cosa, solo hemos estudiado en realidad cómo se ve la física para un objeto puntual, para un puntito que se mueve. Ahora, si nos ponemos estrictos con la matemática que hemos usado, la matemática que hemos usado es eso, es un puntito que se mueve en el espacio. Y Pero todos sabemos que los objetos en la vida real no son un puntito que se mueve en el espacio. Los objetos tienen distribución de masa, ¿verdad? Uno tiene brazos, ¿verdad? Siempre vemos a alguien que corre, ok. Pero esa persona que corre tiene brazos, tiene piernas, tiene una cabeza, tiene toda una distribución de masa. Los brazos se van moviendo mientras las piernas se mueven y él avanza, ¿verdad? El movimiento de los objetos reales es un poco más complicado de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué dicen estas ecuaciones? Bueno, estas ecuaciones lo que nos están diciendo es como, bueno, que usted puede complicarse y ver qué es lo que hace cada una de las partes del objeto punto a punto, ¿verdad? Átomo a átomo, ver qué es lo que está haciendo cada uno de ellos
y promediarlas con respecto a la masa. O usted puede ver lo que hace el centro de masa. Y el promedio de lo que hace cada una de esas partículas es lo mismo que ver solo el centro de masa como si fuese un puntito que avanza. ¿Ok? Entonces, por eso es que lo que hemos visto hasta el momento es válido no solo para un puntito, ¿verdad? Que avanza en el espacio, sino que también es válido para distribuciones de masa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, o lo que hemos hecho hasta el momento, cada vez que hay un ejemplo, un carro, una persona que corre, o una caja incluso, este, lo que hemos estado haciendo es calcular las cantidades para el centro de masa. ¿Ok? Pero bueno. Muy bien. Ahora, esto se va a volver un poco más importante más adelante en el capítulo. Por el momento solo es como un recordatorio de lo que es el centro de masa y cómo se usa con la integral. Esto se va a volver más importante en la clase que viene. Y esto por el momento parece como un poco absurdo eh, o redundante tal vez, pero vean que es fundamental para justificar lo que hemos hecho. ¿Ok? Ahora, y lo vamos a retomar un poco, tal vez un poco más adelante. Pero para continuar con el capítulo, lo que necesitamos entonces es retomar el movimiento circular. Me parece que mucho de esto ya lo hemos mencionado, pero nunca está de más volverlo a decir. Damos un repaso rápido. De la cinemática y sobre todo la cinemática de un movimiento circular. Y en este momento lo que quiero es compararlo con la cinemática normal, lineal, que fue lo que en realidad lo que más entró hasta en el primer parcial. Ahí vimos un poquito la cinemática rotacional cuando vimos la aceleración centrípeta y todo eso. Pero bueno, retomemos aquí ya formalmente todo desde el inicio. Para el caso de la cinemática de rotación, uno lo que usa son coordenadas polares, ¿verdad? Tiene entonces la posición radial, ¿verdad? Desde el centro, que tan lejos estoy, y el ángulo polar, ¿verdad? Que siempre comienza en el eje X positivo, ¿verdad? Y siguiendo la convención de que si va con las manecillas del reloj es negativo, si va en contra de las manecillas del reloj es positivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en el caso de las coordenadas cartesianas? Bueno, si yo estoy moviéndome en un círculo y estoy obligado a moverme en un círculo, mis coordenadas x, y están obligadas a cumplir con la ecuación del círculo, ¿verdad? Y cumplir esta ecuación es un dolor. Ven que aquí si quiero despejar cualquiera de las dos que quiera despejar, quedo como una raíz y dentro de la raíz queda un menos. Entonces, despejar esta ecuación es tedioso. Por eso es que uno prefiere trabajar en polares. Ahora, de la cinemática habíamos visto varias cantidades. Habíamos visto la posición, ¿verdad? La posición era un vector R que se definía como x en y más y en j. Ahora la posición es una posición angular, ¿verdad? O sea, vamos a darla con R igual a R en la dirección tangencial más θ en la dirección, perdón, R en la dirección radial más θ en la dirección tangencial, ¿verdad? Pero R no va a variar. ¿Por qué R no varía? Bueno, porque estoy dando vueltas en un círculo, ¿verdad? Entonces, la definición de círculo es una figura geométrica que todos los puntos están a la misma distancia del centro, o sea, el radio es el mismo, es constante. R no varía. Entonces, mientras me muevan círculos, R no va a variar. Entonces, ¿qué es lo que varía? El ángulo. Entonces, ¿qué necesito yo para poder dar la posición exacta de dónde estoy dentro del círculo? Solo el ángulo. Porque ya yo sé el R, ¿verdad? El R es una constante. Entonces, con solo decir el ángulo, ya yo sé en qué parte de todo el círculo estoy, ¿verdad? Entonces paso un problema de dos dimensiones con X y Y, o una sola dimensión con el ángulo. ¿Ok? Ahora, habíamos definido posición, distancia. La distancia, en este caso sería la longitud de arco que he recorrido.
em, que sería, bueno, normalmente se designa con la letra S, y sería el ángulo por el radio, ¿verdad? Esa es la definición de longitud de arco. Vean que aquí el ángulo lo pongo en valor absoluto porque es una distancia, ¿verdad? No me importa si es una distancia de X hacia arriba o de X hacia abajo. Solamente me interesa qué tan grande es esa longitud de arco. Del lado rotacional, la distancia simplemente va a ser la magnitud del ángulo, ¿verdad? Porque estoy en el caso rotacional visto desde cantidades rotacionales, entonces una distancia angular es simplemente decir cuánto ángulo he recorrido. El desplazamiento es el cambio de posición, ¿verdad? En un círculo es un poco más difícil verlo. En el caso angular lo vamos a ver simplemente como un cambio en ángulo, ¿verdad? El caso de posición lineal, aquí voy a tener una recta que va a ser secante al círculo y eso va a ser incómodo de trabajar. Pero en el caso angular, el delta ángulo simplemente me dice qué tanto me he desplazado, ¿verdad? No genera una recta secante como tal. Por lo menos uno no se lo imagina así. En cuanto a la velocidad, vean que aquí le pongo tangencial como para hacer referencia a que estoy en el caso lineal. Si no habla de velocidad lineal o tangencial, es lo mismo. Recordemos que la velocidad como tal es un vector que apunta hacia adelante, hacia donde va a desplazarse en ese instante. Y bueno, en un círculo uno se va a desplazar justamente hacia adelante. eh, Eso significa que su velocidad va a ser tangencial al círculo. Por eso se le llama tangencial o lineal. Esa es la velocidad que hemos estado estudiando hasta el momento, v. En contraposición, para el caso rotacional, lo que vamos a usar es una velocidad angular. Aquí vamos a usar omega. Omega es el cambio de posición con respecto al tiempo, como buena velocidad. Claro, ahora la posición es el ángulo y el tiempo es el tiempo. Entonces, la velocidad angular va a ser radianes entre segundos. Si lo quiero ver en el caso instantáneo, sería la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Yo puedo definir una función de la posición con respecto al tiempo y la derivo y eso me va a dar la velocidad angular. La rapidez sigue siendo la magnitud de la velocidad, ¿verdad? Que en este caso sería cuánta longitud de arco he recorrido en un tiempo dado, ¿verdad? Que sería cuánta ángulo por radio he recorrido en un tiempo, pero ángulo entre tiempo es lo mismo que la magnitud de la velocidad angular, o sea, la rapidez angular. ¿Okay? Y por último, la última cantidad de la cinemática que nos queda por ver es la aceleración, ¿verdad? Normalmente tenemos la aceleración que es tangencial al círculo, ¿verdad? Porque me cambia la velocidad con respecto al tiempo. Igual yo puedo ver aquí que hay una aceleración, que es el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo, va a estar en radianes por segundo al cuadrado. Igual lo puedo ver en el caso instantáneo como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos redefiniendo las mismas cantidades que ya habíamos definido, pero vemos que si lo defino con variables angulares, el problema, analizar ese problema, dar vueltas en un círculo, se vuelve más sencillo. Noten que aquí no he mencionado la aceleración centrípeta. Eh, Esa sigue existiendo, no sé si lo menciono un poco más adelante, si lo menciono un poco más adelante. Entonces, la aceleración centrípeta sigue existiendo, pero vean que estas dos aceleraciones de aquí arriba, la tangencial y la angular, se relacionan, ¿verdad? Porque si la aceleración tangencial es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, es el cambio de velocidad por radio, el radio no cambia, entonces sale el cambio, ahora lo puedo sacar como factor común. Entonces radio por cambio de velocidad angular entre tiempo, pero el cambio de velocidad angular entre tiempo es aceleración angular. Entonces la aceleración tangencial se relaciona directamente con la aceleración angular como radio por alfa, ¿verdad? Y esta relación de todas las que hemos hecho, yo creo que es la que más vamos a usar. Entonces, tenemos las cantidades angulares y tenemos estas relaciones, longitud de arco, omega por r, alfa por r, que relacionan mi cantidad angular con la cantidad lineal que hemos estudiado hasta el momento. Todo eso hay que tenerlo presente.
Entonces, habían dos tipos de movimientos, sigamos comparando, lo que vimos al puro inicio fue el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es cero y solo teníamos una ecuación, x igual a v por t más omega i. Podríamos definir un movimiento rotacional con velocidad angular constante, ¿verdad? O un movimiento circular uniforme, es el equivalente, pero cuando estoy dando vueltas en círculos. ¿Qué significa eso? Eso significa que alfa ahora es cero, o sea, omega va a ser constante, y eso me va a dar una sola ecuación. Zeta igual a omega t más zeta inicial, ¿verdad? La posición final es velocidad por tiempo más posición inicial. Vean que lo único que hice fue traducir las ecuaciones. ¿Okay? Traduje la ecuación que tenía antes a mis nuevas variables. Pero sigue la misma lógica, ¿verdad? Si omega es una constante, entonces, y tengo esta ecuación de aquí arriba, ¿verdad? Entonces luego integro ambos lados con respecto al tiempo, de este lado queda tiempo por omega más alguna constante arbitraria, y del otro lado queda zeta nada más, esa constante arbitraria de la posición inicial, ¿verdad? Entonces lo despejo y llego a esta ecuación de nuevo, ¿ok? ¿Qué fue lo que hicimos con el movimiento rectilíneo uniforme? Ahora, en el caso del rotacional, cuando es un movimiento con velocidad constante, igual tengo aceleración, tengo una aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado sobre el radio y que ya habíamos visto que es lo mismo que omega al cuadrado por el radio. Ahora creo que por esta relación aquí de la aceleración centrípeta ya habíamos mencionado esto aquí arriba, pero no habíamos visto esta ecuación como tal. Eso es útil. Igual podemos seguir comparando con lo que habíamos hecho al inicio del curso. En la cinemática lineal habíamos visto el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ahora la aceleración es constante y salían estas cuatro ecuaciones. Bueno, podríamos ahora definir otra vez un movimiento rotacional con aceleración angular constante, o sea, ahora alfa es la constante, y salen las mismas cuatro ecuaciones. Si usted dice, profesor, no se ven exactamente igual. No, no se ven exactamente igual. Pero si las analiza, analicemos un par, vean la primera, tengo velocidad, aceleración tiempo y velocidad inicial. Aquí tengo velocidad igual a aceleración tiempo más velocidad inicial. ¿Qué es lo único que cambió? Bueno, las letras. En vez de usar letras latinas, que son las de nuestro abecedario normal, uso letras griegas, ¿verdad? Pero la matemática es la misma. Y la forma de usarlo es lo mismo. ¿Sí? Y por eso es que lo comparo así con respecto al inicio del curso. ¿Por qué? Porque ya esto lo evaluamos en el caso lineal. Ya saben cómo resolver un problema en el caso lineal. En el caso angular, que ahí medio se lo hemos metido un poco, ya pueden analizarlo un poco más a profundidad. Porque ya saben, ya les acabo de decir, que la descripción del movimiento angular, matemáticamente hablando, es análogo a la descripción de un movimiento lineal. O sea, la matemática se ve igual. ¿Qué es lo que cambia? Lo que está sucediendo como tal, la forma en cómo me lo dicen, la forma de plantearlo, la forma de decirlo, pero la cinemática se comporta parecido. Eh, por lo menos la matemática. Sí es cierto que, bueno, no podría decir, bueno, pero es que, ¿qué pasó con la aceleración angular? Perdón, con la aceleración centrípeta. Y aquí sigue existiendo en el movimiento rotacional con aceleración angular constante. Tengo que la aceleración centrípeta sigue siendo, voy a usar omega al cuadrado por, por R. ¿Qué es lo que pasa con esta aceleración centrípeta? Que omega es una variable ahora. Puedo usar la ecuación 1 y decir, claro, es que omega al cuadrado es alfa, alfa por el tiempo más omega inicial, que esa sí es una constante, todo eso al cuadrado por R. O sea, sigo teniendo mi aceleración centrípeta, solo que ahora es una función del tiempo.
Por ahora la aceleración centrípeta cambia con respecto al tiempo, ¿verdad? Pero sigue existiendo ahí, ¿ok? ¿Dudas con lo que he mencionado hasta el momento? Ok. Entonces, ¿cómo se usa esto? Bueno, eso se usa parecido a lo que hemos usado hasta el momento. No es exactamente igual, pero sí es suficientemente parecido. Y como les dije antes, lo que cambia es el lenguaje. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio que dice, un automóvil engancha su parte trasera al extremo de una cuerda que se encuentra enrollada en un soporte circular giratorio pegado a una pared como se muestra en la figura. Entonces, eso que está aquí, que es como una X, una cruz en un círculo, ese es el soporte circular. Ahí hay una cuerda enrollada, esa cuerda la pegó a la parte trasera del auto y él avanza. ¿Okay? El auto acelera desde el reposo con una aceleración de 2.5 metros por segundo, de manera que el soporte gira desenrollando la cuerda. Si el radio del soporte es de 1 metro, tenemos que calcular la distancia que habrá recorrido el auto una vez que la velocidad angular en el soporte sea de 850 revoluciones por minuto. Y también tenemos que calcular si la cuerda mide 100 metros, con la velocidad angular del soporte cuando se ha desenrollado toda. ¿Sí? Entonces, suena diferente a un problema de cinemática que hemos estudiado hasta el momento, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Voy sacando los datos que me dan para la parte A, bueno, en general, pero para la parte A, eh, tengo la aceleración del auto, 2,5 metros por segundo al cuadrado. Tengo el radio del soporte. Ahora siempre me vamos a tener que dar el radio, o es algo que me vamos a pedir en algún momento. Y tengo aquí es 800 revoluciones por minuto. 800 revoluciones por minuto, ¿qué es? ¿Qué cantidad física es? Velocidad angular, exacto. Revoluciones por minuto es velocidad angular. Vean que revoluciones es un ángulo, es una vuelta completa, y minuto es un tiempo. Entonces, esta es una velocidad angular. Hay que pasarlo a las unidades correctas, son 2pi 2pi radianes por cada revolución. Para una revolución es una vuelta completa. Y tenemos que en un minuto hay 60 segundos. ¿Cuánto les da esto? $18.84, muy bien. Radianes por segundo. Ok. ¿Y qué es lo que me pide? La distancia que ha recorrido el auto cuando la velocidad angular sea esa. ¿Cómo puedo calcular yo esa distancia? ¿Cuál es esa distancia?
La circunferencia. Sí, más o menos, ¿cómo le llamábamos a esa circunferencia en particular? La longitud de arco. Exacto. Entonces me están pidiendo básicamente la longitud de arco. ¿Ok? Entonces hay dos formas de resolver esto. O lo paso a un problema de cinemática normal o lo paso o lo dejo como un problema de rotación. Pero estamos con cinemática de rotación, entonces hay que pasarlo a un problema de rotación. Entonces, si es un problema de rotación, lo que vamos a tener son posiciones angulares, velocidades angulares y aceleración angular. Entonces hago exactamente la misma lista que he hecho toda la primera parte del curso en cinemática. Posición inicial, posición final, velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo. Pero ahora lo voy a hacer con, con las cantidades de rotación, las cantidades angulares. Ok, ¿qué datos sé de estos? La posición inicial es cero. No ha girado. Muy bien. ¿Qué más? La velocidad angular es final. Ajá. La aceleración, ok. La velocidad angular final tiene que ser esa, ¿verdad? Porque me están diciendo que cuál es la longitud de arco cuando la velocidad sea esta. Entonces ya yo sé que la velocidad angular es 18.84. La aceleración 2.5. Ajá, pero esa es la aceleración lineal. ¿Cómo la hago angular? ¿Cómo paso de mi aceleración lineal a angular? Multiplica por el radio. Más o menos, sí. Está cerca. ¿Verdad? La A lineal es radio por alfa. ¿Verdad? Entonces yo quiero llegar a alfa. Entonces mando más bien el radio a dividir. Entonces, compañero está suficientemente cerca. Más o menos. Entonces aquí tengo que sería 2,5 dividido entre el radio, que es un metro, me vuelve a dar 2,5, pero radianes por segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué más puedo saber? ¿Cuál de todos estos datos es el que necesito averiguar? La posición angular final, ¿verdad? Porque la longitud de arco es ese ángulo final por el radio. Y me dicen que si la velocidad angular inicial es cero porque parte el reposo, exacto. Ok, entonces voy a copiar la lista de
de ecuaciones. Ok, y entonces, ¿cuál ecuación uso? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La cuarta, exacto. Entonces tenemos que la velocidad angular al final la velocidad angular al final al cuadrado va a ser igual a la velocidad angular al inicio al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Okay, de aquí quitamos de una vez lo que se hace 0 para que no estorbe. La velocidad inicial es 0. La posición inicial es 0. Entonces esto simplifica un poquito más. Lo que ando buscando es el ángulo final, entonces mando 2 alfa a dividir. Listo. Entonces el ángulo va a ser, a ver, velocidad angular final 18.84 al cuadrado dividido entre 2 veces 2,5. ¿Cuánto le da? $70.99. Perfecto. ¿Sí? Radianes. Entonces la longitud de arco va a ser 70.99 radianes por un metro de radio, o sea, 70.99 metros. ¿Sí? En este caso, la relación es prácticamente directa porque el radio es 1. Si el radio fuera otra dimensión, ahí sí cambia el número. ¿Okay? Pero igual, hacer la conversión ahí de la unidad es importante. Eso en la parte A. Y en la parte B, ¿qué me piden? La velocidad angular final, ¿verdad? Entonces voy a copiar aquí la tablita. Y ya no me piden la posición, sino que ahora lo que me piden es la velocidad, ¿verdad? Y me dicen que la cuerda mide 100 metros. ¿Cómo paso eso a la posición final? ¿Cómo uso ese dato de los 100 metros en este problema?
Posición final, ajá. Los 100 metros son en posición final, pero mi posición final tiene que ser en radianes. ¿Cómo lo paso a radianes? ¿A qué equivale esos 100 metros? A la longitud de arco, ¿verdad? Entonces estos 100 metros son la longitud de arco, ¿verdad? Y entonces ya vimos que longitud de arco es posición final por radio. Entonces si yo quiero la posición final, lo que tengo que hacer es mandar a dividir el radio. ¿Verdad? Entonces igual que hicimos antes, sería 100 entre 1, o sea, me quedan 100 radianes. Bueno, eso para resolver esto, para poder tener la velocidad final. Igual a cuarto, exacto. Y igual lo mismo que teníamos antes que era 0 sigue siendo 0. El despeje es ligeramente diferente, pero es cuando quitamos lo que se hace 0, lo único que tenemos que hacer ahora es sacar raíz cuadrada. ¿Sí? Y entonces nos quedaría que la velocidad final es la raíz cuadrada de 2 por alfa por posición final.
O sea, sería la raíz cuadrada de 2 por 2.5 por 100. ¿Cuánto le queda a esa raíz? 22.33. Muy bien. 36. Ok. Radianes por segundos. Igual, si yo lo que quiero es a la velocidad angular del soporte, entonces directamente lo que me piden. Ok. Entonces vean que la forma de enfrentar el problema es la misma. La forma en cómo me dan los datos es lo que cambia, la forma de hablar, sobre todo, ¿verdad? Cómo nos referimos a y a las variables. Eso es lo que está cambiando. ¿Sí? ¿Dudas con ese problema? Perfecto, entonces avancemos. Aquí tenemos otro problema igual de cinemática. Dice, una rueda tiene 8 radios y un radio de 8 radios, 8 varillas que van del centro al extremo de la rueda. Imagínense como una rueda de bicicleta que solo tiene 8 varillitas. Y el radio de esa rueda, R es igual a 30 centímetros, o sea, 0.30 metros. ¿Okay? Está montada sobre un eje fijo giratorio, ¿verdad? Que hace que él gire con una velocidad de 2.5 revoluciones por segundo. Entonces me dan cierta velocidad angular. Son 2.5 revoluciones cada segundo. ¿Ok? Usted desea disparar una flecha de longitud 24 centímetros. Voy a poner aquí L, es el largo de la flecha, 24 centímetros. O sea, 0.24 metros por aquello. Okay, que sea paralela al eje de rotación de la llanta, ¿verdad? Y a través de la rueda. Tiene que pasar la rueda sin golpear ninguno de los radios. Para ninguna de esas varillitas que tiene ahí la rueda tiene que ser golpeada. Okay. Entonces me preguntan, suponga que la flecha y los radios son muy delgados, ¿verdad? Aquí pasó de radio a rayo. Rayo es esa varillita que va del centro al borde. Y vamos a suponer que las dos son muy delgadas para no tener que tener en consideración su grosor, ¿verdad? A la hora de hacer el análisis. Y nos dice, ok, ¿qué velocidad mínima debe tener la flecha para pasar en medio de esos sin golpearlos? Escucho propuestas. ¿Cómo resuelvo esto? La velocidad mínima que debe tener la flecha para que pase por ahí. Entonces, ¿qué velocidad debe tener la flecha? ¿Cómo puedo calcular eso? ¿Cómo se calcula velocidad?
Distancia entre tiempo. Ok, la velocidad que tiene que tener la flecha, ¿qué distancia tiene que recorrer la flecha? ¿En qué tiempo? O pongámoslo de otra manera. ¿Cuánto tiempo tiene la flecha para atravesar la rueda sin golpear una de esas varillitas? Bueno, exacto, ¿verdad? Andamos buscando la velocidad de la flecha. Sabemos que eso es distancia entre tiempo. Y como dice, el compañero, ok, nos dicen dos cosas, ¿no? Me dice que tiene 2/5, no sé si esos son 2/5 o ahí fue un dedazo y era 2.5 revoluciones de tiempo para pasar. Y el otro nos dice que tiene 1/8 de 2.5 revoluciones. Mm, ¿Qué dicen ustedes? Un compañero me dice que el tiempo que tengo es 2/5 revoluciones. Ahí me corrige si eso era un dedazo y eso era 2.5 revoluciones. Sí, profe, era un fondeazo. Ok, 2.5 Sí, sí. revoluciones. Y el otro compañero nos dice que no, que el tiempo son 2.5 entre 8, o sea, 1/8. Esas son revoluciones entre segundos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el tiempo que tengo para que la flecha pase. Sí, de aquí 1/8 me parece muy bien. Es bonita. Sí tiene que ver con la revolución, obviamente, con esa velocidad angular. ¿Por qué? Porque la llanta se va moviendo. ¿Ok? Pero ¿cómo tiene que ver con esa velocidad angular? ¿Qué tipo de movimiento hace la llanta? Circular. ¿Ok? ¿Circular acelerado o circular uniforme? Uniforme. Circular uniforme, muy bien. Entonces, solo tengo una ecuación acá, voy a plantearla una vez. El ángulo final, voy a plantearlo de la siguiente manera. Es más, así. Entonces, el cambio en el ángulo, ¿sí? El cambio en el ángulo, ¿verdad? Porque tengo el final menos inicial, me traje la inicial al otro lado, es igual a omega por t. ¿Verdad? Porque es un movimiento, pues llamémoslo así, movimiento circular uniforme. ¿Verdad? Entonces tengo esta ecuación. Tal vez voy un poco más lento. Cita final es igual a cita inicial más aceleración más velocidad del tiempo. Ok, entonces me traigo el cita inicial al otro lado y Ok, ¿cuánto es el ángulo que tengo yo para poder pasar con la flecha? ¿Cuál es ese cambio de ángulo? ¿Cuál es la porción de ángulo CC que tengo ahí disponible para que pase la flecha?
45. Para ver. Sí, son 45 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo un círculo completo dividido en 8 partes y un octavo de un círculo completo sería un cuarto de pi y pi cuartos son 45. Muy bien. Em, entonces ya tengo este cambio de acá, este delta zeta sería 45 grados, como dice el compañero, que es lo mismo que tener pi cuartos radianes. Que es lo mismo que tener un octavo de revolución. ¿Verdad? Entonces podemos usar cualquiera de todos esos. Ya aquí me tengo la unidad ¿cómo se llama esto? De la velocidad angular en revoluciones por segundos. Y yo ando buscando segundos, entonces usemos un octavo de revolución. Entonces, si yo quiero saber cuánto tiempo tiene la flecha para pasar por ahí, sería el tiempo que dura la llanta en girar, ¿verdad? Entonces, sería básicamente esto. Ahí ya lo puedo despejar de acá, entonces sería un octavo dividido entre 2,5, haciendo extremos por extremos, internos por internos, sería 1 entre 8 por 2,5. Entonces la idea del octavo no estaba tan lejos de lo que nos servía acá, pero estaba mal acomodada la revolución, ¿verdad? Entonces de aquí sacamos el tiempo. ¿Cuánto les da el tiempo? 0,05 segundos. ¿Ok? Ese es el tiempo que tiene la flecha para pasar. ¿Cuál es la distancia que tiene que pasar? Los 24 centímetros de la flecha, exacto. Entonces, va a cambiar la distancia por la longitud de la flecha. La flecha necesita que su longitud total, o sea, 0,24 metros, pase a través de la flecha en menos, ¿verdad? Como máximo 0,05, ¿verdad? Ese es el tiempo más grande que tiene la flecha para pasar, o sea, me da la velocidad mínima. Y entonces, ¿cuánto es la velocidad mínima que tiene que tener la flecha? 4,8 metros por segundo. Ok, perfecto. Vamos con la parte B. Nos pregunta, ¿importa que entre el eje Y y la llanta, dónde apunte, ok, perdón, bueno, ¿importa dónde apunte entre el eje Y y la llanta? Y el eje de la llanta. ¿Ah? La pregunta es, ¿importa qué tan arriba o qué tan abajo de la llanta yo dispare la flecha? ¿Importa si estoy lejos del eje o cerca del eje? ¿Eso afecta en algo? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el mejor lugar? ¿Cuál es el mejor lugar para pasar la flecha? Lo más cerca al borde externo porque es la ventana de mayor distancia. Sí y no. Yo sé que sí es más sencillo verlo ahí, sobre todo porque si va con esta velocidad yo necesito disparar la flecha justo, ¿verdad? Que la flecha llegue a la llanta justo cuando el primer rayo está pasando, ¿verdad? Para que le dé suficiente tiempo para que pueda ver todo el ángulo. Pero en realidad como la velocidad angular es constante, gira con la misma velocidad el borde externo que el borde interno, ¿verdad? Entonces yo sé que en la vida real
la llanta, el rayito de la varilla va a tener cierto grosor, este, la flecha va a tener cierto grosor y eso sí me va a afectar para no poder dispararlo exactamente en el eje. Tengo que dispararlo un poquito más arriba. Pero la velocidad angular de ahí abajo y la velocidad angular de arriba, cerca del borde, es la misma. Entonces no importa. Porque abajo y arriba va a tener la misma velocidad. Vea que aquí en ningún momento usamos el radio. En ningún momento usamos alguna porción del radio como para decir, bueno, entonces cuando esté en alguna posición del radio en particular, no. Ese tiempo es completamente independiente de si yo lo estoy viendo, cuánto tiempo dura la parte de arriba en pasar o cuánto tiempo dura la parte de abajo en pasar. Sí. ¿Se entiende la respuesta? Ok, muy bien. Entonces vamos en el siguiente ejercicio. Entonces tengo dos ruedas. La rueda A es más pequeña, la rueda B es, la rueda C es más grande. Entonces, el radio en la rueda A, vamos así, el radio en A es de 10 centímetros. El, el radio en la rueda C es de 25 centímetros. Okay. Okay. La rueda aumenta su velocidad angular desde el reposo a una tasa uniforme de 1.6 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, tengo la rueda A, y tengo varios datos. Entonces, para la rueda A, me acaban de decir que la aceleración de la rueda A es 1.60 radianes por segundo. Eso fue lo que me dijeron. Determina el tiempo que tarda la rueda C en alcanzar una velocidad de rotación de 100 revoluciones por minuto. Entonces, para la rueda B va a tener alguna aceleración, ahora vemos cuál. Me piden el tiempo para cuando la velocidad angular final sea 100 revoluciones por minuto. Okay. A eso hay que convertirlo. Ok, suponiendo que la correa no se desliza. Entonces ya de una vez nos dan la pista. Y es aburrido. Ya ahí la sugerencia nos lo dice todo. Si la correa no se desliza, las velocidades lineales en las llantas de las dos ruedas deben ser iguales. Eso es fundamental. Okay. Muy bien, y entonces, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto?
¿Alguna idea? Si la velocidad tangencial es la misma en ambas, ¿cómo sería la aceleración tangencial? La misma, exacto. Entonces yo tengo que la aceleración en A tiene que ser igual a la aceleración en C. Pero esta aceleración es la aceleración tangencial. Yo no quiero aceleraciones tangenciales, yo lo que tengo es la aceleración angular. Entonces calculemos eso. La aceleración angular va a ser alfa en A por el radio de A, ¿verdad? Y alfa en C por el radio en C. ¿Verdad? Aceleración tangencial es alfa por el radio, ¿verdad? Y entonces así es como puedo yo relacionar y sacar la aceleración en C. ¿Verdad? Ya yo sé la aceleración en A. Entonces mando a dividir el radio de C y listo. Entonces lo puedo dejar en centímetros porque aquí centímetros entre centímetros va a cancelar la unidad, ¿verdad? Entonces decimos, sería la aceleración en A 1.60 por el radio de A 10 centímetros entre el radio de C. 25 centímetros. ¿Cuánto me queda la aceleración en C? .64, muy bien. Radianes por segundo al cuadrado. Ok, entonces ahora, ¿cómo completo esta tablita? Primero voy a traer las ecuaciones. Sé algo de las posiciones. O sea, algo de la posición final. Sé algo de la velocidad inicial. ¿Puedo decir algo de la velocidad inicial? La velocidad inicial es 0. Ok. 'Entonces cuál ecuación uso?
La 1, exacto. Ok, entonces decimos que hasta ahí llegó el libro. Tenemos que la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. ¿No? Perfecto. Ahora, la velocidad angular final, tengo que pasarlo a las unidades correctas. Entonces decimos, hay 2 pi radianes. Hay 2 pi radianes en cada revolución. Okay. Y hay en 1 minuto 60 segundos. Okay. ¿Ven cuánto le da? $10.47 radianes por segundo. Y bueno, ahora sí, entonces despejamos de aquí el tiempo. Muy sencillo. Primero pasamos la velocidad inicial. Bueno, quitamos la velocidad inicial porque es 0. Para que no estorbe. Y luego simplemente, una vez que quitamos la velocidad inicial, mandamos a dividir la aceleración. Okay. Y entonces tenemos que el tiempo va a ser 10.47 dividido entre 0.64. Y donde nos dicen, esos son 16.36 segundos. Ok, ¿dudas con el ejercicio? En que, como les decía antes, este tipo de ejercicios se resuelve matemáticamente prácticamente que igual que lo que hacíamos antes. Lo que cambia un poco es la manera en que se habla de los problemas. Okay. Y a veces eso es lo que más confunde, la manera en cómo le habla a uno. A veces uno se queda como, ¿qué? Y eso es lo que lo confunde a uno, pero al final de cuentas vean que tiene algunas cosillas adicionales. Es cierto que antes no teníamos como ese tipo de conversiones, ese tipo de relacionar lo lineal con lo angular. Lo lineal me va a poder relacionar varios movimientos, eso va a ser fundamental. Vean que lo lineal en el borde, y es ahí en el borde,
En el borde de cada uno de los dos círculos, cada uno tiene la misma velocidad lineal en el borde. Pero como el radio es diferente, la velocidad angular de cada uno es diferente, ¿verdad? Pero bueno, hagamos ya un último ejercicio. Con esto cerramos la clase. Dice que tenemos cierto resorte que no se ajusta a la ley de Hooke, ¿verdad? Sino que sigue esta otra ecuación, ¿verdad? Es un resorte cuya fuerza es 52. Bueno, ese fue un ejercicio que me habían preguntado en un curso, una vez pasada que iba este curso. No es exactamente de este tema, es un ejercicio de energías. Lo resolvemos como repaso, ¿les parece? A mí sí, profe, me parece. Ok, resolvámoslo. Entonces, si hacemos la aclaración, esto es de energías, no tiene que ver con el tema que estamos viendo hoy. Entonces, nos dicen, el resorte sigue esta ley, ¿verdad? La fuerza depende de cuánto es tirado el resorte y depende de esta manera. ¿Sí? Y en la dirección opuesta de hacia donde se estira, ¿verdad? Esta es la magnitud, nada más. Necesitamos saber cuál es el trabajo necesario para alargar el resorte desde 0.522 metros hasta 1.34. Okay, tengo una posición inicial, 0.522 metros y una posición final. 1.34. ¿Cómo se calcula el trabajo? La fuerza entre la distancia, por la distancia. 100% seguro. ¿Y cómo hago en este caso? Tengo una función, tengo una posición inicial y una posición final. La función depende de la posición. ¿Qué posición le meto a la función? Tengo que integrarlo, exacto. Ahora, cuando es una fuerza variable, uno lo que hace es integrar. Ok, entonces tengo que integrar mi función de fuerza. Los límites de integración serían x inicial y x final. Ahora voy desde x inicial hasta la x final. Okay. Entonces mi integral sería esto de aquí arriba. Por dicho, es una integral muy sencilla de resolver con respecto de x. Okay. ¿Cómo quedaría esa integral? Son exponentes, es una suma de exponentes, entonces hago cada suma por aparte. Ajá, exacto. Entonces, las constantes salen de la integral, entonces que aquí el 52.8. La integral de x es x al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Uno agarra el exponente, le suma 1 y divide entre el exponente más 1. Entonces aquí me queda 38.4, entonces es x a la 2, entonces quería x a la 3, 2 más 1 son 3 y divido entre 3. Muy bien.
Y esto entonces lo tengo que evaluar. ¿Verdad? Recordemos eso, es una integral definida, entonces tengo que evaluar mi integral desde la posición final, desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Cómo se evaluaba? Primero la posición final menos la posición inicial. Exacto, entonces esto queda un chorizo enorme, pero bueno, es lo que se tiene. 52.8 entre 2 son 25, 26.4 por x final al cuadrado más 38.4 entre 3. Eso sí tiene tercera, pero voy a hacerlo en la calculadora. Tiene, sí. 12.8. Ok. Por x a la 3, x final a la 3, menos 26.4 por x inicial al cuadrado, menos 12.8 por x inicial al cuadrado. ¿No? Y bueno, x inicial y x final ya lo conozco, entonces simplemente sustituyo. Entonces x final 1.34, entonces aquí tengo por 1.34 al cuadrado por 1.34 a la 3. X inicial 0.522522 al cuadrado por 0.522 al cuadrado a la 3. ¿Cuánto les queda? $30. ¿Cree que 30? Ok. Al menos a él metió todo esto en la calculadora y le dio 30. Ok. Al menos de que alguien más le contradiga, vamos a suponer que es 30. Luego, en la parte B, tenemos que un extremo del resorte se pone fijo y el otro extremo se estira cierta cantidad, 1.34 metros. Y le pongo una partícula o una masa. Ahí le dio 69.16. 30 o 69.16. Alguien que... Igual que el último compañero. Bueno, son 2 contra 1. Ok. Lo voy a hacer yo, a ver cuánto me da a mí. Ya van 3 con 69.16. Compañero corrigió, pero todavía no llega a 69.16. Sí, da 69. Bueno, a mí me dio 69.20.
Ya llegó. Perfecto, sí. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, ya que todos estamos en el número correcto, la parte B dice que hay una masa, ¿verdad? Tengo, qué sé yo, una masa, imagínese un pedazo de plasticina, usted se lo pone al resorte y lo estira hasta 1.34 metros. Y la suelto desde el reposo. Calcule la velocidad en el instante en que el resorte ha regresado a la configuración en la que su extensión es 0.522. ¿Cómo calculo eso? Hay dos caminos, uno fácil y uno difícil. ¿Ok? O sea, cuando el resorte está en 1.34 metros, la masa está en reposo. Cuando el resorte está en 0.522, quiero saber cuál es la velocidad. Derivar, ¿derivar qué? ¿Qué quiere derivar? No, es que la derivada de la fuerza no me da la velocidad que da la derivada de la fuerza. No me acuerdo que da la derivada de la fuerza en ese momento, pero no, no da la velocidad. En todo caso se puede integrar, pero se podría decir, claro, fuerza es igual a masa por aceleración y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo e integra ambos lados respecto al tiempo, pero se da cuenta que no puede integrar respecto al tiempo. Entonces dice, bueno, entonces aquí hago McGiver, digo que aplico regla de la cadena y es masa por la derivada de la velocidad con respecto a x por dx con respecto a dt. Ajá. Y ahí sigue. Y ese es el camino largo. Entonces me voy a quedar aquí. No, es el camino largo. Había una ecuacioncilla por ahí que decía que el trabajo es igual al cambio de la energía cinética. ¿Se acuerdan? Ok. Y si yo pongo el punto inicial en 4.34 y el punto final en 0.52, y me doy cuenta que lo que me ando buscando es la velocidad final. Y la velocidad inicial es 0. O sea que cuando yo aquí expando el cambio sería energía cinética final menos energía cinética inicial. Pero y la inicial es 0. O sea, el trabajo es igual a la energía cinética que va a tener en el punto final. Y el trabajo ya lo calculé. Lo que acabamos de calcular. ¿Okay?
Entonces, yo digo que el trabajo va a ser igual a la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2. Y yo ando buscando la velocidad final, entonces simplemente espejo. Ven, esto es mucho más sencillo que intentar sacar la función de la aceleración y luego volver a integrar la función de la aceleración. No, no, no. Eso es más bonito. En el fondo lo mismo. Y aquí hicimos eso que decía antes, matemáticamente hablando. Ok. Y entonces saco la raíz. O sea que la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 2 por el 69.b, redondearlo a 69.2, dividido entre la masa que me habían dicho, ahí me lo dicen, 2.17. Pongámoslo por acá. ¿Cuánto le da esta raíz? 7.99, perfecto. ¿Y vieron qué sencillo que fue? Ahora, la pregunta final, ¿es esta fuerza conservativa o no? Excelente. ¿Es la fuerza conservativa o no es esta fuerza conservativa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Algún valiente que se arriesgue a batear? ¿O alguna valiente que se arriesgue a batear? ¿Es esta fuerza conservativa? ¿No es esta fuerza conservativa? ¿No tiene la menor idea de qué estoy diciendo cuando digo que la fuerza sea conservativa? No, porque depende de la trayectoria. ¿El trabajo depende de la trayectoria o solamente de los puntos inicial y final? Lo puesto de otra manera. Si el punto final vale lo mismo que el punto inicial, el trabajo da cero. ¿Qué dicen ustedes? Si el punto final y el inicial es el mismo, el trabajo daría cero. Sí, ¿verdad? Profe, Entonces, sí, porque, bueno, ¿sí por qué? bueno, es que yo había escuchado que si se había realizado un trabajo y se llegó al mismo lugar a donde se empezó el trabajo sería cero, ¿no? Si la fuerza es conservativa. Ah, ok, ok. Si la fuerza es conservativa y el punto final es igual al inicial,
el trabajo es 0. En este caso, se cumple eso. ¿Verdad? Si aquí el X final, ¿verdad? Si fuera lo mismo, tengo 26.4 por X final menos 26.4 por X final, ¿verdad? Porque sería la misma X. Entonces eso se cancela. 12.8 por X final menos 12.8 por X final. Entonces eso se cancela, ¿verdad? Y daría 0. Entonces sí, sí se cumple, sí, sí es una fuerza conservativa. ¿Okay? Aquí en realidad que la fuerza dependa de la posición, ¿verdad? Porque tengo una función de fuerza con respecto a la posición, que eso fue lo que la compañera por ahí la hizo pensar que podía ser una fuerza no conservativa. No necesariamente significa que yo tengo que saber cuál fue el trayecto. Vea que ese trabajo entre 0.50, entre 0.5 y 1.3, voy a redondear, ese trabajo no, no sabe si yo lo estiré un toquecito, lo dejé que se comprimiera, lo volví a estirar, lo dejé que se comprimiera, lo volví a estirar y ya llegué a 1.34. No sabemos. No sabemos si yo lo que hice fue estirarlo directamente. No sabemos si yo lo que hice fue estirar y encoger infinitas veces hasta que ya llegó a 1.34, ¿verdad? Entonces, en realidad, no sabemos qué pasó con la trayectoria. Sabemos que en los diferentes puntos de esa trayectoria la fuerza tenía algún valor, pero eso no significa que el trabajo depende de cuál fue esa trayectoria que tomó la fuerza. ¿Ok? Sí. ¿Dudas? Con gusto. Todo claro. Entonces, si no hay dudas, dejo de compartir, dejo de grabar.